Programa de atención a personas con discapacidades con la normativa del Ministerio de Salud Pública. La Organización Mundial de la Salud en el año 2011 publicó el Informe Mundial sobre Discapacidades, en el que se señala que a nivel mundial existe un 15% de personas con discapacidad, es decir, más de 1 millón de personas. En Ecuador existen 481.392 personas con algún tipo de discapacidad, registrados en el 2020 según la base de datos del Consejo Nacional de Discapacidades. Por ello es importante conocer el programa de atención a personas con discapacidades con la normativa del Ministerio de Salud Pública. Enfocándonos en el tema de la discapacidad, esta no es un concepto excluyente. Es una condición del ser humano que puede ser adquirida en cualquier etapa de su vida durante la gestación, al momento del parto, la infancia, adolescencia, juventud, madurez y tercera edad. No tiene distinción de raza, religión, género o condición social. Está latente en todos los factores que rodean la actividad humana, en el hogar, trabajo, transporte, momento de recreación y la vida diaria. Entre las causas de discapacidades encontramos las causas congénitas, donde las alteraciones más comunes incluyen el síndrome de Down, espina bífida, microtía, onfalocele, paladar hendido, labio leporino, entre otras. Las causas perinatales, es decir, eventos ocurridos inmediatamente antes del parto, durante el parto y en los primeros 7 días después del nacimiento. Entre los más importantes están la hipoxia o asfixia neonatal, trauma al nacimiento, incompatibilidad RH e infecciones. Y las causas adquiridas, que pueden presentarse desde el nacimiento y en cualquier momento de la vida, y ser ocasionadas por diversas causas como infecciones, enfermedades, accidentes domésticos, de tránsito, laborales, entre otras. Tipos de discapacidad. El subsistema de calificación de la discapacidad establecida por el Ministerio de Salud Pública reconoce la existencia de las discapacidades de tipo física, psicosocial, intelectual y sensorial, visual, auditiva y de lenguaje. Grados de discapacidad. Según el actual baremo, las discapacidades se clasifican en discapacidad leve, del 1 al 24%, discapacidad moderada, del 25 al 49%, discapacidad grave, del 50 al 70%, y discapacidad muy grave o severa con más del 75%. La discapacidad física. Se refiere a personas que presentan deficiencias neuromusculoesqueléticas o de órganos internos, que producen limitaciones posturales, de desplazamiento o de coordinación del movimiento, fuerza reducida y dificultad con la motricidad fina o gruesa. Estadísticamente es el tipo de discapacidad más numeroso, alcanzando un 48% del total del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, e incluye hemiparesias, hemiplegias, paraparesias, paraplegias, amputaciones de miembros superiores e inferiores, malformaciones, entre otras. Para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física, se requiere garantizar las condiciones de accesibilidad al medio físico y al entorno, eliminando las barreras físicas, arquitectónicas y urbanísticas, como gradas, ausencias de elevadores, alturas inadecuadas de cajeros y ventanillas de atención, implementando una anchura adecuada de veredas, pasamanos y rampas, así como la provisión de diversos tipos de elementos de apoyo o ayuda técnica, como por ejemplo, prótesis, sillas de ruedas, andadores, muletas y bastones. Discapacidad psicosocial. Se refiere a personas que presentan secuelas de una enfermedad mental, que se caracteriza por trastornos en el comportamiento adaptativo, que afecta el estado de bienestar en la forma de pensar, sentimientos, emociones, en el humor o estados de ánimo y en la conducta. Se relaciona con diferentes enfermedades tales como psicosis, depresión mayor, demencia, Alzheimer, neurosis, esquizofrenia, trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, bipolaridad, trastornos del pánico, entre otras. Discapacidad intelectual. Se refiere a las personas que presentan limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, originada antes de los 18 años. De acuerdo a la determinación del nivel de discapacidad intelectual, se puede reconocer los siguientes grados: discapacidad intelectual límite, discapacidad intelectual leve, discapacidad intelectual moderada y discapacidad intelectual grave o profunda. Las personas con este tipo de discapacidad necesitarán de dispositivos de apoyo tales como asistencia personal digital, grabadores, reloj con recordatorios de tareas preprogramadas, organizadores de pastillas,
temporizadores visuales, rastreadores GPS portátiles, localizadores de objetos, teléfonos móviles simplificados, programas de predicción de palabras y sistemas de alarma de emergencia personal. Discapacidad visual. Se refiere a personas que presentan grandes limitaciones para la visión, es decir, personas que o bien no ven absolutamente nada, o aún con la mejor corrección posible presentan gran dificultad para ver. En este caso encontramos dos escenarios: las personas con ceguera. Dentro de esta categoría estarían contempladas 4 grupos de personas: aquellas que no ven nada en absoluto, aquellas que solamente tienen una ligera percepción de la luz, aquellas que únicamente pueden distinguir los objetos si estos se encuentran directamente enfrente de ellos, y aquellas que al mirar de frente un objeto ven un punto ciego, como si faltase algo en el centro de la imagen. Y las personas con deficiencia visual o baja visión, que se refiere a aquellas personas que, con la mejor corrección óptica posible, podrían ver o distinguir, aunque con gran dificultad. Para este tipo de discapacidad se utilizarán dispositivos de apoyo como lentes, dispositivos de magnificación como lupas, bastones blancos, dispositivos de localización como sistema Braille, dispositivos portátiles de orientación como lectores de pantalla para smartphones, teléfonos inteligentes o tablets. Discapacidad auditiva. Se refiere a personas que presentan gran dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído, debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial o total de ambos oídos. Esta discapacidad puede ser pre o post-locutiva. La sordera prelocutiva. Se refiere a personas que adquirieron la sordera antes del desarrollo del lenguaje, es decir, antes de los 3 años de edad. Y la sordera postlocutiva. Hace referencia a personas que adquirieron la sordera luego del desarrollo del lenguaje oral, es decir, después de los 3 años de edad. En este caso, los dispositivos de apoyo incluyen los audífonos retroauriculares o audífonos intracraneales y la lengua de señas ecuatoriana. Discapacidad de lenguaje. Se refiere a personas que presentan deficiencia para la comunicación verbal, lo cual dificulta la comunicación lingüística e interfiere en las relaciones y rendimiento escolar, social y familiar. Sus causas pueden ser trastornos del desarrollo del lenguaje, vinculados a una sordera presente desde el nacimiento, secuelas neurológicas o psiquiátricas, y alteraciones morfológicas de los órganos articulatorios u órganos periféricos del habla. Los dispositivos de apoyo en este caso incluyen la terapia de lenguaje y la rehabilitación auditivo-oral, tableros, libros de comunicación, tarjetas de comunicación y software generador de símbolos. Es necesario que identifiquemos las palabras y los términos que se deben decir para dirigirnos de manera adecuada hacia las personas con discapacidad, enmarcadas en el respeto y la solidaridad. El término correcto a utilizar es personas con discapacidad. Es incorrecto dirigirnos a ellos como discapacitados, personas especiales, capacidades diferentes, capacidades especiales, inválidos, minusválidos, entre otros. Conclusiones. Si bien existen normas jurídicas y programas gubernamentales que apoyan a las personas con discapacidad, es más importante la creación de una cultura de respeto y sensibilización de las necesidades de las personas con discapacidad, así como un trabajo digno y respetuoso hacia ellos. Dicha cultura debe comenzar desde la infancia, en cada uno de los hogares, y darle continuidad en los diferentes niveles de educación a través de programas concernientes en el tema.